Escuchad cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca, porque hará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Hijo mío, guarda mis razones, encierra contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalo a tus dedos, escríbelo en la tabla de tu corazón. Y a la sabiduría, tú eres mi hermano, y a la inteligencia llama pariente, para que te guardes de la mujer ajena y del extranjero que habla sus palabras. Carísimos hermanos y amigos, gracia y paz del Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Mirad a mí y sed salvos. ¿En quién vamos a mirar, amados hermanos? ¿En quién va a estar nuestra mirada? En el autor, hermanos, el consumador de la fe. ¿Les parece, carísimos hermanos? Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras allá en el profeta Isaías, en su capítulo 45, versículo 19 a 22. Como es una lectura corta, hermanos, le voy a dar lectura y ustedes lo siguen con la vista. Dice el profeta Isaías: no hablé en escondido en lugar de tierra, de tinieblas. No dije a la generación de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reuníos y venid, allegaos todos los escapados de las gentes. ¿No saben aquellos que erigen el madero de su escultura y los que ruegan al Dios que nos salva? Publicad y haced llegar, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Con esta lectura, carísimos hermanos, vamos a caer hacia el polvo de la tierra, vamos a explicar con la bendita palabra de nuestro Dios. Oremos, amados hermanos. Dios bendito y eterno, Dios de los cielos, de la tierra, Dios Padre de tu Hijo amado Jesucristo y Dios nuestro. Santificado y grande sea tu nombre, Señor. En el glorioso nombre de tu Hijo amado, Cristo, tu Señor nuestro, una vez más, eterno Dios, nos humillamos hacia el polvo de la tierra, Padre bendito, en señal que a ti te agrada, Señor, en esa señal de humillación, Señor, en la cual tú quieres que el hombre
Señor, se postre delante de ti. Con este corazón contrito, Señor, humillado, nuevamente venimos a suplicarte, bendito Dios, y a rogarte que perdones cada una de nuestras faltas. Tú más que nadie, Señor, conoces el corazón nuestro. En ti no podemos ocultar nada, Señor, porque tú conoces lo profundo de nuestro ser. Confesamos, Señor, nuestras faltas delante de ti y te suplicamos que lo perdones y pases por alto todo aquello, para que ese sacrificio que tu pueblo, Señor, está presentando en esta noche de vigilia sea un sacrificio de honor grato y agradable delante de tu presencia. Padre bendito, clamamos a ti, porque ahora vamos nuevamente a entrar en consideración de tu bendita palabra, pero no queremos hacer, Señor, según nuestra propia voluntad, según nuestro propio entendimiento, sino queremos, Padre bendito, que tú nos des sabiduría y entendimiento y abra, Señor, nuestros sentidos, para que esa palabra tuya, Señor, penetre en lo más profundo de nuestra mente y corazón. Asimismo, Señor, lo podamos retener y poner en el terreno de la práctica. De cuántas maneras, Padre bendito, tú nos hablas. De cuántas maneras, Señor, tú le hablaste a tu pueblo en aquel día. Y asimismo nos sigues hablando, Padre bendito. Pero el corazón nuestro es tan necio, Señor, que muchas veces no logramos comprender y entender tu palabra. Y el amor tuyo es tan grande, Padre bendito, que tú nos hablas de una u otra manera. Gracias, eterno Dios. Asimismo también te damos las gracias infinitas por cada una de aquellas bendiciones que hemos recibido, Señor, de tus manos en una semana que ha transcurrido. Gracias, eterno Dios, por la vida. Gracias por ese privilegio que nos permites estar en este lugar. Bendice a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas y ayuda a apartar aquel cansancio, aquel sueño, aquellas aflicciones de la carne y aquellas enfermedades, Señor, para que cada uno esté concentrado en tu bendita palabra. No permitas que el enemigo ponga sueño, Señor, en cada uno de mis hermanas, de mis hermanos, de los jóvenes y de los niños, sino que estén atentos y absortos a tu bendita palabra. Eterno Dios, quédate con nosotros, tú eres el invitado especial, y bendice a toda tu iglesia en general, Señor, y bendice a todos aquellos varones que tú has elegido para llevar cada uno de aquellos mensajes, Señor, de exhortación, aquellos mensajes, Señor, que nos hablan, Señor, de tu amor y tu misericordia, aquellos mensajes de tus días, asimismo, Padre bendito, aquellos mensajes, Señor, que nos hacen conciencia en nuestra mente y corazón. Gracias, pues, eterno Dios, son favores que te los suplicamos, te lo rogamos y lo abandonamos siempre en las manos preciosas de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro, que para Él y para ti son el poder, la honra y la gloria, bendito por todos los siglos. Amén. ¿Puede cada uno reconocer su lugar, hermano? Mirad a mí y sed salvos. El Señor Dios Todopoderoso, hermanos, siempre ha hablado de muchas maneras, ¿verdad? Ha usado muchos medios. De muchas maneras, hermanos, le habló a su pueblo cuando lo sacó de allá de la tierra de Egipto, ¿verdad? Y de igual manera, hermanos, a su amada iglesia le sigue hablando. Porque nosotros, hermanos, cual Israel, también vamos saliendo de ¿dónde? Del Egipto, ¿verdad? ¿Pero de qué Egipto? Del Egipto espiritual, hermanos, que es el mundo. Y así, hermanos, el Señor siempre le invita a su pueblo, hermanos, le hace aquella invitación
como la lectura que acabamos de hacer, carísimos hermanos, y él dice, mirad ¿a quién? A mí. ¿Verdad, hermanos amados, que el Señor no dice, miren al hermano, miren a la hermana, miren a lo material, o fijen sus ojos en el hombre? No, hermanos. El Señor siempre dice, miren a mí. Es triste, hermanos, cuando el hombre empieza a confiar en el hombre. Es triste y lamentable. Pero el Señor no nos pide eso, carísimos hermanos. El Señor siempre nos dice, miren a mí. Por eso es hermoso, hermanos, el título de la vigilia de esta noche, ¿verdad? Puesto los ojos en quién, en el consumador. ¿De qué cosa, hermanos? Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. El Señor, hermanos, siempre nos dice dónde debemos poner nuestros ojos, dónde debemos poner nuestra mirada. El capítulo 45, versículo 22 de Isaías, hermanos, es bien claro. Es un versículo tan claro, hermanos, en el cual nosotros debemos meditar detenidamente. En el cual, hermanos amados, debemos analizar, hermanos, paso a paso. Por eso el Señor dice, hermanos, mirad a mí. ¿Para qué debemos mirar en el Señor, hermanos? ¿Cuál es la razón que tenemos nosotros en mirar al Señor? ¿Qué caso, hermanos, tiene que nosotros pongamos nuestra mirada en el Señor? Ya que el Señor nos manda a que nosotros, hermanos, pongamos la mirada en el predicador. Nosotros, hermanos, acá, muchas veces, hermanos, podemos estar acá, pero puede llegar un momento, hermanos, que ya no estemos acá. Somos como aves de paso, hermanos. ¿Cuántos de nuestros hermanos que nos dieron, hermanos, estas enseñanzas se han quedado atrás? ¿Cuántos, hermanos? Por eso nosotros, hermanos, no debemos confiar en el hombre. Siempre nuestra mirada en el consumador y hacedor de la fe, hermanos. Pero, ¿para qué debemos poner nuestra mirada o nuestros ojos en el Señor? Por eso dice, ¿verdad? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pero tristemente, ¿verdad, hermanos? Así como el pueblo en el ayer también puso sus ojos, como dice el versículo 20, hermanos. ¿En dónde puso sus ojos el pueblo en el ayer? Y también nosotros, hermanos, no estamos exentos que podamos también estar poniendo nuestra mirada en aquellos dioses, ¿verdad? Dice el versículo 20, hermanos, reunidos y venid, ha llegado todos los escapados de las gentes. ¿No saben aquellos que erigen el madero de su escultura y los que ruegan al Dios que nos salve? ¿Estamos exentos nosotros, hermanos?
no estamos exentos. Por eso nuestra confianza, hermanos, es en el Señor. Él siempre ha dicho, hermanos, miren a mí. No dice miren al hermano, no dice miren al ministro, no dice el Señor, hermanos, miren a los bienes materiales o a las comodidades o a cuántas cosas más, hermanos, podemos enumerar en esta noche. Él siempre ha dicho, hermanos, a su pueblo que debemos ver en Él, en nadie más, hermanos. Ahí fijemos nuestra mirada. Algo que nosotros nos debemos dar cuenta, hermanos, que cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el dirigente, nos estancamos y ya no damos un paso, hermanos, más hacia adelante. ¿O no es así, carísimos hermanos? ¿Cuántos años nosotros perdimos, hermanos? Pero realmente, ¿en quién teníamos la mirada nosotros? Y debemos ser sinceros, ¿verdad? ¿En quién teníamos la mirada nosotros, hermanos? Nosotros, sinceramente, en los ministros, en las cabezas de la iglesia. En los ministros, ¿verdad? En los que dirigen, hermanos, al pueblo. Tristemente, hermanos, pero es una realidad. Pero cuando empezamos a entender, cuando empezamos a comprender el propósito, hermanos, por el cual Cristo vino a esta tierra, entonces, hermanos amados, nuestra mirada ya no es en el ministro, ya no es en el obrero. Ahora, hermanos, nuestra mirada es en aquel consumador y hacedor de la fe. ¿Y para qué, hermanos, debemos ver en Él? El Señor dice, mirad a mí y se salva. ¿En quién debe estar nuestra mirada, hermanos? Veamos qué nos dice también el profeta Isaías. Pero ahora acá en el capítulo 43, versículo 11. Isaías 43, versículo 11. Veamos cómo dice. Yo Jehová, y fuera de mí, ¿qué, hermanos? No hay quien salve. Veamos, carísimos hermanos. No hay quien salve. Por eso, hermanos, es muy hermoso, ¿verdad? Cuando el Señor, hermanos, hace esa conciencia en cada uno de nosotros. No, hermanos, no, hermana, ya no esté mirando, hermanos, al ministro. Ya no esté usted fijándose en la hermana bautizada, en el hermano bautizado. No, carísimos hermanos, no debe ser así. Fijemos nuestra mirada, hermanos. Tomemos el ejemplo de los varones, de las mujeres del ayer. ¿Acaso, hermanos, los varones del ayer pusieron su mirada en los mismos o sus mismos compañeros? El apóstol Pablo, hermanos, ¿acaso puso su mirada en el apóstol Pedro? ¿Verdad que ellos no pusieron su mirada en ellos, hermanos? Al contrario, hermanos, cuando uno de ellos caía en un desorden, ¿qué era lo que hacían, hermanos? Ahí se demostraba realmente el amor, hermanos, por el hermano. ¿Por qué? Porque ahí, hermanos, llegaba la amonestación. Pero hoy día, hermanos, tristemente, nosotros no somos así. El Señor, hermanos, siempre ha hecho esa advertencia a su pueblo.
Siempre, hermanos. Desde que el pueblo de Israel, hermanos, salió de Egipto, le ha hecho esa advertencia. Que siempre su mirada debe ser en Él, en nadie más. Si no, veamos, hermanos, qué nos dice allá el profeta Oseas en su capítulo 13, versículo 4. Oseas, capítulo 13, versículo 4. Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Digamos, es hermosa la palabra, ¿verdad, hermanos? No hay más, hermanos. No hay ningún otro más, hermanos, en quien podamos nosotros poner nuestra mirada. El versículo 9 dice así, hermanos: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Y para nuestros tiempos, ¿cómo diría esta palabra, hermanos? Te perdiste, oh iglesia de Dios. ¿O no es así, hermanos? Así, hermanos. Así, con esas palabras. Pero ahora, hermanos, ¿en quién está nuestra ayuda? ¿Qué le pasó, hermanos, al apóstol Pedro por un momento? ¿Dudó el apóstol, hermanos? ¿Cuántas veces no dudó, verdad? Pero ¿en quién estuvo, hermanos? ¿En quién estuvo la ayuda del apóstol? Veamos, hermanos. Amado pueblo del Señor, siempre recordemos estas palabras. No pongamos nuestra mirada, hermanos, en el hombre o en dioses ajenos. Nuestra mirada, carísimos hermanos, siempre debe estar en el autor y consumador de la fe. ¿Qué le pasa, amado hermano, a la amada hermana, cuando pasa por aquellos momentos de aflicción? Cuando está pasando, hermanos amados, por aquellos momentos que todos aquellos santos varones del ayer pasaron. Hoy día, ¿a dónde recurrimos, hermanos? ¿A dónde nosotros salimos, hermanos? Y en lugar, hermanos, de mirar en el consumador de la fe, en lugar, hermanos, de poner nuestra confianza en nuestro Hacedor, ¿a dónde recurrimos nosotros? ¿A dónde, hermanos? Cuando primeramente, hermanos, el Señor nos hace la invitación, ¿en quién debemos poner nuestra mirada? Si no, hermano, vayamos allá de Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Veamos. Ve ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir
yo hago vivir. Yo hiero, ¿y qué, hermanos? Yo juro. ¿Clara la palabra, carísimos hermanos? ¿En quién debe estar nuestra mirada? ¿A quién debemos recurrir nosotros? Hermanos amados, ahí, hermanos, debe ser nuestra mirada. Pongamos nuestra confianza en Él, hermanos. Recordemos las aflicciones de los varones del ayer. ¿A dónde salió, hermanos, Job cuando estuvo pasando por todas aquellas aflicciones? ¿A dónde fue él, hermanos? ¿En quién puso su confianza? Veamos. ¡Qué grandes ejemplos! En cambio, hermanos, la mujer de Job tuvo la confianza que tuvo este varón. Si no, veamos, hermanos, allá Job. Vayamos al libro de Job, carísimos hermanos. Dice así la bendita palabra. Dice Job capítulo 2, versículo 9. Díjole entonces su mujer: ¿aún retienes tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete, dice. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado. También recibimos el bien de Dios y el mal no recibimos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Oigamos, carísimos hermanos, hermanos, cada una de las enseñanzas nos instan a confiar más, hermanos, en nuestro Hacedor, en el Consumador, hermanos, de la fe. Pongamos nuestra confianza en Él, hermanos. Allá decía el Señor, hermanos, yo soy, dice, ¿verdad? ¿Y quién era ese yo soy, hermanos? La misma palabra, hermanos, nos lo revela, ¿verdad? Siempre, hermanos, nuestros ojos deben estar en ese yo soy. ¿Y quién es ese yo soy, hermanos? Veamos qué nos dice la bendita palabra, hermanos, en el Evangelio de Juan, en su capítulo 6, versículo 47 y 48. Evangelio de Juan, en su capítulo 6, versículo 47 y 48. Dice así, amada iglesia de Dios: de cierto os digo, el que cree en mí, hermanos, tiene vida eterna. Yo soy, ¿quién, hermanos? El pan de vida. Ese mismo yo soy que le habló al pueblo en el ayer, hermanos, es ese mismo que se vino a hacer materia y vino, hermanos, a dar su vida por cada uno de nosotros en aquella cruenta cruz del Calvario. Es aquel, carísimos hermanos, que llevó la cautividad, ¿a dónde, hermanos? A lo alto, dice, ¿verdad? Aquel que llevó nuestros pecados, hermanos.
Pero, ¿cómo podemos poner los ojos en el autor y consumador de la fe? Veamos, hermanos, que cuando el hombre empieza a interesarse en la bendita palabra y hace lo que él dice, ahí, hermanos, nosotros empezamos a poner nuestros ojos en aquel consumador de la fe. Por eso, hermanos, ¿cuál es la recomendación que él le hacía al pueblo? ¿Y cuál es la recomendación que él nos sigue haciendo a cada uno de nosotros? Leamos qué nos dice acá mismo en el Evangelio de Juan, pero ahora en su capítulo 7, versículo 38. ¿Cómo podemos, hermanos, nosotros poner los ojos en el autor y consumador de la fe? ¿De qué manera lo podemos hacer? Dice el Evangelio de Juan en su capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su seno. Pero ¿cómo debemos creer, amados hermanos? Como dice las Escrituras. Así, hermanos, vamos nosotros a aprender, hermanos, a tener aquella confianza, a tener aquella fe. Muchas veces nosotros hemos analizado, hermanos, y comprendido, ¿verdad? Pero ¿cuál era la fe, hermanos, del Señor? Muchas veces hemos también hecho aquel comentario, ¿verdad? Muchos enseñadores dicen que nosotros debemos tener, ¿qué, hermanos? La fe en Cristo. Pero la palabra dirá así, hermanos. La palabra nos dice y nos enseña, hermanos, que debemos tener la fe de Cristo. La fe de Cristo, hermanos. Por eso cuando Él enseñaba, hermanos, y les anunciaba a sus discípulos, voy a ser entregado, dice, en manos, dice, ¿de quiénes? De las gentes. Pero al tercer día, ¿qué iba a pasar, hermanos? Iba a resucitar. ¿No es tener fe eso, hermanos? ¿No es tener confianza de que Él, hermanos, de que Él no iba a quedar ahí, hermanos, en esa tumba? Si nosotros tenemos esa confianza, hermanos, ¿será que nosotros, hermanos, siempre vamos a padecer de aquellas enfermedades, de aquellas necesidades, la cual muchas veces pasamos, la cual, hermanos, muchas veces nos hacen flaquear? Eso es, hermanos, la confianza que nosotros debemos tener. Eso fue la confianza que los hombres, que aquellos varones santos, hermanos, tuvieron en el ayer. Aprendamos de aquellos varones, hermanos, del ayer, cómo pusieron los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿De qué manera llegaron a entender ellos, hermanos? ¿Cuál era la preocupación de ellos? Veamos primera de Pedro, carísimos hermanos, en su capítulo 1, versículos 10 y 11. Primera epístola del apóstol Pedro, en su capítulo 1, versículos 10 y 11. ¿Qué hacían estos varones, hermanos?
Dice así: de la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual prenunciaba las aflicciones que había de venir a Cristo y las glorias después de ellas. ¿Cómo pusieron sus ojos en el consumador de la fe, hermanos? ¿Cuál era la preocupación de aquellos varones? Escudriñaban, ¿verdad? Se preocupaban, hermanos, por ver aquellos acontecimientos. Por tener esa confianza, esa fe. Por eso, hermanos, la bendita palabra de nuestro Dios nos sigue instando. ¿Cuántas maravillas, hermanos, hizo el Señor? ¿Cuántas maravillas se manifestaron? ¿Y cómo podemos llegar nosotros a comprenderlas, hermanos, y a entenderlas? ¿De qué manera? Allá, ¿verdad? Escudriñamos. Y aún el Señor dice allá en el Evangelio de Juan, hermanos, en su capítulo 20, Evangelio de Juan, en su capítulo 20, versículos 30 y 31. Veamos cómo podemos, hermanos, mirar, cómo podemos ver, poner nuestros ojos, hermanos, en el autor y consumador de la fe. Dice así la bendita palabra: y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas, empero, son escritas, ¿para qué, hermanos? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿qué cosa? Tengáis vida en su nombre. Es maravillosa la palabra, ¿verdad, carísimos hermanos? Cómo nos insta, cómo nos habla el Señor. Ahí debe estar nuestra mirada. Ya decían los hermanos, o ya dice la bendita palabra, no poner, hermanos, nuestros ojos en los ídolos, en los dioses que nos hablan. Pero tristemente, muchas veces nosotros, hermanos, aún como iglesia de Dios, podemos caer en esos errores. Estamos a tiempo. El Señor nos está hablando. Qué maravilloso es, hermanos, cuando el hombre comprende que solo en Jesús puede hallar la sanidad de su alma. Así como aquel cojo que fue sanado, hermanos, así también nosotros hemos poco a poco ido sanando de nuestras enfermedades que cargábamos. El Señor, hermanos, ha hecho aquel milagro. Y el que no quiere recibir, hermanos, esa sanidad, es porque, ahora sí, simplemente no quiere, ¿verdad? Pero el Señor ahí está, hermanos, ofreciendo la sanidad, ofreciendo, hermanos, que pongamos nuestra mirada en Él. Vayamos allá, hermanos, como aquellos varones del ayer nos hicieron entender y comprender, hermanos,
que nosotros no debemos poner la mirada en el hombre. Allá en Hechos, hermanos, hay un ejemplo muy hermoso. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 11 al 16. Veamos qué dice Hechos 3, 11 al 16. Dice así: y teniendo a Pedro y a Juan el cojo que había sanado, todo el pueblo concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón, atónitos. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si nuestra virtud o piedad hubiésemos hecho andar a este? Oigamos. Qué clara la palabra, ¿verdad, hermanos? Qué grandes ejemplos nos dejaron aquellos varones. ¿Por qué, dice? Y eso es lo que hace el hombre, hermanos. Tristemente, eso es lo que hace el hombre. Ocurre una predicación, hermanos. Muchas veces se han levantado predicadores, ¿verdad?, que tienen, hermanos, una gran labia, que dan enseñanzas, hermanos, pero hermosas. Y muchas veces nosotros decimos: ¿qué espíritu tiene eso? ¡Qué varón tan preparado! Pero aquellos varones del ayer, hermanos, no nos dejaron ese ejemplo. Aquellos varones del ayer nos dicen, hermanos, le dicen al pueblo: ¿por qué ponéis los ojos en nosotros, como si nuestra virtud o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, juzgando él que había de ser suelto. Mas vosotros al santo y al justo negasteis, y pedisteis que se os diese un homicida. Oigamos y veamos qué dice el versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y en la fe de su nombre, a este vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre y la fe que por él es, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿En quién debe estar nuestra mirada, amados hermanos? ¿Es claro el versículo? Veamos pues, carísimos hermanos, qué grandes ejemplos, ¿verdad? Qué grandes enseñanzas nos da la bendita palabra. Allí debe estar nuestra mirada, en aquel que dio la vida por nosotros. En ese nombre, hermanos amados, fue sanado aquel cojo. Cuántas maravillas, hermanos, hace el Señor en la vida de cada uno de nosotros. Aún nuestros
nuestras enfermedades literales, hermanos, pueden ser sanadas por Él. ¿Pero qué necesitamos tener? Aquella confianza. Hay, hermanos, acá mismo en Hechos hay otro versículo muy hermoso, hermanos. Hechos, capítulo 14. Hechos 14:8 en adelante. Y un hombre de Listra, impotente de los pies, que estaba sentado, rengo de nacimiento, que jamás habían dado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, como puso los ojos en él y vio que tenía la fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y saltó. ¿Y qué hizo, hermanos? Y anduvo. ¿Pero qué tenía aquel varón, hermano? ¿Había fe en aquel varón? ¿Había confianza que podía ser sanado? ¿O Pablo hizo el milagro, hermanos? ¿Quién hizo el milagro, hermanos? Y vemos ahí, si seguimos leyendo, hermanos, como la gente, ¿verdad?, se amotinó, hermanos. ¿Y quién pensaba, hermanos, que había hecho aquella maravilla? Veamos, pues, cuando el hombre, hermanos, primeramente pone sus ojos, hermanos, en el mismo hombre, pero no pone sus ojos, hermanos, en el consumador de la fe. Pero, vamos, hermanos, ¿qué pasó con el pueblo de Israel en el ayer? ¿Qué es lo que muchas veces, después de haber alcanzado aquella sanidad, nos hace volver los ojos hacia atrás? ¿Qué es, hermanos amados, lo que nos aparta o lo que aparta nuestros ojos del consumador de la fe? ¿Qué es, hermanos, lo que muchas veces no nos hace tener confianza? Veamos qué nos dice el profeta Isaías, hermanos. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando no puso sus ojos en el consumador, hermanos, de la fe? Isaías 59. Dice Isaías 59, hermanos, en su capítulo 59, versículos 2 y 4. Isaías 59, 2 al 4 dice: mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oírse. Por vuestras manos, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentiras, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben trabajo y engendran iniquidad. ¿Qué es lo que hace, hermanos? Que se vuelvan nuestros ojos hacia atrás. La misma maldad del hombre. Nuestra misma maldad, hermanos amados. Y veamos qué nos dice el versículo 7. Sus pies corren al mal
y se apresuran a derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebranto en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay derecho en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellos fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros el juicio, y nos alcanzó justicia. Esperamos luz, y aquí tinieblas, resplandor, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos al mediodía como de noche, estamos en oscuros lugares como muertos. Veamos, hermanos, cuando nosotros, hermanos, no ponemos nuestra confianza en el consumador de la fe, ¿qué hace el hombre, hermanos? Cuando no pone su mirada, hermanos, en aquel que dio su vida por nosotros, ¿qué es lo que alcanza a divisar, hermanos? ¿Alcanzará a ver más allá, hermanos? Solo ver lo material, hermanos, con lo que es espiritual, ¿no? Ya no se alcanza a divisar, ¿verdad? Por eso es el apóstol Pablo, que lo espiritual se escudriña espiritualmente, como el espíritu se va, y lo terrenal, pues, ya no se alcanza a ver más allá, hermanos. Miremos ahora los versículos que siguen, dice: palpamos la pared como ciegos, dice, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en oscuros lugares como muertos. Decía ya nuestro hermano, ¿verdad? Levántate, tú que duermes, y te alumbrará ¿quién, hermanos? Cristo. ¿Quién es la claridad para nuestros ojos? Pero ahora dice, hermanos, aullamos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos juicio y no hay. Salud ya alejóse de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros está nuestra iniquidad y conocemos nuestros pecados. Veamos pues, hermanos, cuando el hombre empieza a perder aquel camino, ¿verdad? Cuando el hombre, hermano, no pone su mirada en el consumador de la fe, ¿hasta qué extremo puede llegar, hermanos? Se le pone tenebroso el camino, ¿verdad? Oscuro. Ahí va a tientas, hermanos, pero no puede ver más allá. ¿Por qué, hermanos? Porque no confiamos. No ponemos nuestra mirada en el consumador de la fe. Pero ¿qué es? Pero es triste, hermanos, cuando el pecado se apodera del hombre, ¿verdad? Se cumple lo que anunció el profeta, hermanos. Ya no se alcanza a escuchar, ya no se alcanza a ver. Así lo anunció el profeta Isaías también, ¿verdad? Y así le habló, así, hermanos, les dijo el apóstol Pablo a aquellos judíos, ¿verdad? O a aquellos israelitas, hermanos. Allá en Romanos capítulo 28, versículo 26 al 28, veamos cómo dice, hermanos, que aquellos ya no pusieron sus ojos, hermanos, en el consumador, en el autor y consumador de la fe. Romanos
perdón hermanos, ahorita les digo, es Hechos 28. Hechos 28, 26 al 28, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y de los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos taparon, porque no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y los sanen. Veamos, hermanos, seaos pues notorio que a los gentiles es enviada esta salud de Dios, y ellos oirán. Es una oportunidad para nosotros, hermanos. Pero ¿dónde debe estar nuestra mirada? ¿Dónde debe estar nuestra confianza? No nos vaya a pasar lo mismo, ¿verdad? No vayamos, hermanos, después a andar a tientas, ¿verdad? Nuestra confianza siempre en aquel consumador de la fe, hermanos. El pecado muchas veces no nos permite ver, hermanos, aquellas maravillas que el Señor hace en nuestra vida. Vamos a ir terminando, carísimos hermanos. Pero tenemos esperanza, carísimos hermanos. El Señor nos sigue hablando y veamos qué nos dice allá en Isaías 40, 26. Isaías, en su capítulo 40, versículo 26. Dice así, carísimos hermanos: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca por cuenta su ejército, a toda la llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y su poder. ¿Y qué, hermanos? Y virtud. ¿Qué nos dice, hermanos? ¿Dónde debe estar nuestra mirada? Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. Hermosos consejos que el Señor nos da, hermanos. Asimismo, el profeta Isaías también nos dice acá mismo, pero en el capítulo 48, versículo 17 al 19, dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo, Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que andas. Ojalá miraras tú mis mandamientos, sería entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas de la mar. Sería como la arena tu cimiento, y los renuevos de tus entrañas, como las pedrezuelas de ella. Nunca su nombre sería cortado, ni raído de mi presencia. Maravilloso es, hermanos, cuando nosotros logramos entender, comprender y poner en el terreno de la práctica cada una de las enseñanzas, ¿verdad? Por eso el Señor dice, hermanos: yo, Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que andas. Esa debe ser
ser nuestra confianza? El sentir nuestro en nuestras aflicciones, en nuestras preocupaciones, en nuestras enfermedades. Amados hermanos, debe estar en el consumador de la fe. Porque ¿de dónde viene nuestro socorro? ¿De dónde viene nuestro auxilio? ¿Dónde vamos a alzar nuestros ojos? Un hermoso salmo, ¿verdad? Salmo 121, amados hermanos. El Salmo 121, y acá vamos a terminar. Dice así: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora para siempre. Ahí debe estar nuestra mirada, carísimos hermanos, en el autor y consumador de la fe. De otra manera, hermanos, hay consecuencias también, ¿verdad? Dios bendiga su palabra en cada uno de vuestros corazones. Paz, amada iglesia de Dios.